Eso no. Afortunadamente, la gente está muy consciente. Vuelvo a reiterar, el cambio verdadero en los últimos tiempos es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien, que su viernes esté o haya transcurrido de la mejor manera, es mi mejor deseo. Y pues aquí yo me estoy metiendo a uno de mis, némesis en la vida, porque realmente yo soy una persona más abocada a la creatividad, ¿no? Al dibujo, al diseño gráfico. Y con los números, pues como que siempre entre ambos nos sacamos la lengua. Pero fíjense que es una cuestión que yo pienso que es muy importante entenderla y comprenderla de nuestra cuarta transformación. Esperando tener ahí amigos, amigas, señoras, señores, que sean contadores, administradores, que por supuesto estén dedicándose activamente o se hayan dedicado a esa actividad, pues ustedes podrán comprender probablemente este tema mucho mejor. Ya que se llevó a cabo esta convención con la Asociación Bancaria, y la Asociación Bancaria en México, de la misma manera, nos ha resultado contraproducente, precisamente porque se han han aceptado las devaluaciones, no han tampoco dándonos apoyo desde hace tantos años al pueblo para que también sean un punto de presión hacia cada gobierno para que también nos aumenten los salarios mínimos. Existe un balance de compra, exista la incentivación del ahorro, que eso solamente se produce cuando pues todas las personas, ¿no?, que están activas en la vida laboral perciben un sueldo digno, un sueldo que también les alcance para cubrir sus necesidades, la de su familia, y además les sobre para poder estar ahorrando. El ahorro además le sirve a cada persona, a cada familia, para poder comprar esas cosas que vayan haciendo falta en el futuro. O sea, comprarse un coche, aunque sea de modelo de años anteriores, o poder remodelar la casa, poder cambiar el lavabo del baño, el fregadero, alguna tubería que ya no esté en buen estado, el hecho de saber y tener finanzas sanas para que también podamos aplicarnos de una manera responsable pero tranquila para hacer algún financiamiento de un coche, de una casa, no sé, ¿no?, de lo que ustedes me digan. Ese es el punto ideal que siempre nos tuvieron retirados, y hablándolos de otra manera, al pueblo nos tuvieron así retirados el 10% de la población, llegándoles a ellos el 80% de la riqueza, y luego para el colmo se le da tanto apoyo, ¿no?, tanta luz verde a tantas compañías extranjeras, que no está mal que lleguen a México. Lo malo es de que, punto número uno, como ya lo hemos sabido, no les han cobrado los impuestos como deberían de ser, se los perdonan, se los condonan. Y la segunda, pues el hecho de la corrupción permitida hacia esas compañías extranjeras, permitiendo traer un flujo, manejando un flujo de dinero que también solamente se los quedan unos pocos, y después no los cobran a la población así. Es una explicación que estoy tratando de hacer de lo más sencilla, pero que es algo que yo siento, espero que ustedes también, amigos, amigas, señoras y señores, que vale la pena también tenerla de una manera consciente, explicada de esta manera. Hay otra situación que yo siempre me estuve preguntando sobre el punto porcentual que tanto se habla en la economía, los puntos porcentuales y los puntos. Yo decía, bueno, ¿a qué se refiere, no? Les traigo esto, que es de este sitio que a mí me gusta tanto, porque hay definiciones muy claras, con ejemplos muy claros a mi forma de ver, espero que para ustedes también. Vamos a explicar esto, punto de un concepto con una gran cantidad de acepciones, o sea, de características, de cosas, de razones que pueden entrar dentro de la ecuación, ¿no? En esta oportunidad nos interesa resaltar su significado como una unidad de tanteo de puntuación porcentual. Por su parte, es el adjetivo que se refiere a aquello que se expresa o que se calcula de una cantidad por ciento,
Para comprender la noción del punto porcentual, de todos modos, primero debemos saber qué es un porcentaje. Se trata de la expresión de una cantidad a la manera de una fracción con 100 como denominador, ¿no? Dicho de otra forma, el porcentaje indica una cierta cantidad existente en cada 100 unidades. Los puntos porcentuales se utilizan para denominar la diferencia existente entre dos porcentajes. Veamos un ejemplo. Se realiza una encuesta. Determina que un candidato político X tiene una intención de voto del 48%. Esto quiere decir que de cada 100 personas encuestadas, 48 de esas personas afirmaron que tienen la intención de votar por el candidato X. En cambio, el candidato Y alcanzó una intención de voto del 32%. 32 personas de 100 son las que están mostrando esa intención de elegir a ese candidato. Ya lo hemos dicho, o yo ya lo he dicho, el peso es una moneda emergente, es un hijo putativo del dólar. Es otra cuestión que nos apunta que México le ha doblado las manitas a lo que dicta el país vecino, y entonces ahí también pierde mucho la soberanía de nuestro país, produciendo 192 millones de onzas Troy de plata, el sueño más utópico de México sería decir, pues sabes qué, adiós peso, dólar, te pinto un violín, vamos a hacer nuestra economía en plata, y se establece esto bajo vamos a suponer, el Banco Mundial. Señores, México va a establecer su moneda como la plata, y ustedes me la tienen que aceptar al cambio, y además la plata tiene que tener el precio que se ha manejado siempre en el mercado. Eso haría avanzar a nuestra economía como no tienen idea, pero en fin, ese es otro cuento para otro rollo, pero sería muy bueno, ¿no creen? Vamos a escuchar a Carlos Ursúa. Y se involucran en amplias y diversas cadenas globales de valor. Al no tener un intercambio comercial activo, resulta difícil identificar, entre China y Estados Unidos, resulta difícil identificar una ancla de mediano plazo para un crecimiento mundial robusto. Más vale que el asunto se resuelva, y se resuelva pronto. Por otra parte, desde 2016, las principales economías del mundo han experimentado un periodo sostenido de alza en las tasas de interés, condición que ha reducido la disponibilidad de financiamiento en el mundo, y en consecuencia estos recursos resultan relativamente más caros de contratar. Estos movimientos a las alzas en las tasas de interés han incentivado la recomposición de los flujos internacionales de capital. En particular, hemos observado periodos de volatilidad en los tipos de cambio y las tasas de interés de las economías emergentes, incluida la mexicana, situación que ha abonado al deterioro de las expectativas de crecimiento en ciertas regiones. Asimismo, los ajustes continuos a las expectativas de productores y consumidores de energéticos han inyectado volatilidad a los precios de estos bienes, particularmente a los precios del petróleo, limitando así la capacidad de las economías para anticipar la ruta hacia un crecimiento sostenido. No obstante, en el plano doméstico nos parece que podemos llegar a un consenso respecto de cuál debería ser nuestra ancla de crecimiento, en la cual nosotros podemos fincar una mejor economía mexicana. Nos parece que uno de los elementos que más incide en la formación de capacidades de la economía mexicana y del resto del mundo es la inversión en infraestructura productiva. En 1981, la formación bruta de capital alcanzó en nuestro país un máximo histórico de 23% como proporción del PIB. De este valor, el 44.2% era impulsado por el sector público. Derivado de la crisis de la deuda entre 1982 y 1987, la participación de la inversión en el PIB se redujo notablemente, alrededor de 9 puntos porcentuales, quedando en 13.9% ya en 1987. En particular, el componente público perdió 6.3 puntos porcentuales, registrando un monto de 3.9% del PIB en 1987, apenas 3.9% del PIB. Hoy la inversión física tiene una participación, para nuestra fortuna, similar a la que se observó en 1981, pero ahora la composición es muy diferente. Para la fortuna de la economía mexicana, la inversión privada
tanto nacional como extranjera, alcanza más o menos el 20% del PIB. Mientras que la pública está igual o peor que en 1987. De hecho, en 1987 la inversión pública fue del 3.9% del PIB, y ahora el año pasado no llegó ni siquiera al 3%. Una economía donde la inversión en infraestructura pública tiene tan bajos porcentajes, no tiene en el largo plazo ninguna viabilidad para poder alcanzar un crecimiento robusto. Entonces necesitamos incrementar todavía más, si nos ayudan todos ustedes, la inversión privada. La inversión privada en este momento del orden, como les decía, del 20%, creemos que puede subir un poco más, tanto la inversión privada nacional como la extranjera, pero también nosotros pensamos que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para reducir su gasto corriente e incrementar la inversión en infraestructura pública. Al respecto, los dos proyectos quizá más icónicos que se tendrán en este sexenio son, como quizás ya ustedes saben, el Tren Maya, que impactará en el desarrollo de comunidades de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, y el corredor transísmico, mediante el cual se reducirán los costos de operación y logística entre el Golfo de México y el Pacífico. Los dos son grandes proyectos sumamente ambiciosos que requerirán muchísima inversión privada, tanto nacional como extranjera. Estamos hablando en el caso del Tren Maya de más de 1.500 kilómetros de vías. En el caso del transísmico estamos hablando de una interconexión, ahora sí, muy bien hecha entre Salina Cruz, Coatzacoalcos, el tren, con un tren mejorado, porque obviamente los rieles existen, pero los rieles no están bien diseñados para tener una velocidad relativamente alta en los trenes de carga. La idea es ahora tener un buen tren. La idea también es explotar la carretera que va también por el Istmo, y la idea también es explotar un ducto que también cruza el Istmo. Entonces este proyecto transísmico también es muy importante y va a requerir muchísima inversión, sobre todo inversión privada, porque en ambos casos se pretende que haya una inversión mixta, unas asociaciones público-privadas, en donde el sector privado, tanto nacional como extranjero, juega el papel más relevante. Pues así como escuchamos a don Carlos Ursúa, de los puntos que dijo, consenso para conocer el punto para apuntalar las compañías mexicanas, el hecho de que haya traído este dato histórico que hasta el 81 hubo un crecimiento del 23% del Producto Interno Bruto, algo que por eso nos puede dar una explicación que por qué los abuelos, ¿no? O los bisabuelos, dependiendo la edad que tengan, amigos, amigas, que estén jovencitos, así lo podemos entender. Y después, el último periodo sano, digámoslo así de alguna manera, fue del 82 al 87, y a partir del 88, donde empieza la presidencia de Salinas de Gortari, el padre de la injusticia. Ahí es donde nos metieron en una resbaladilla que por supuesto hay que parar. Hay que usar el sentido común y hay que estar siempre pensando que por eso estamos en un proceso tan profundo de corrección y de limpieza, algo que ha apuntado nuestro presidente, que lo escucharán en un momento. Lo que se tiene que erradicar de nuestro país es la corrupción, y de la mano también se tiene que erradicar la injusticia, y de la mano también se tiene que erradicar el abandonar a personas, y a todos se le tiene que llegar la educación, las oportunidades de empleo, el desarrollo, la modernidad y por supuesto también dinero a los bolsillos. El dinero es un medio, no es lo más importante es de que hagas tu labor de la manera más eficiente, más respetuosa hacia ti, hacia los demás, y que también tengas un jefe o jefa o dueña o dueño de negocio, microempresa, mini negocio, que te atienda también respetuosamente, ¿no? Sin abusos, porque eso también viene de la mano de la corrupción, porque el abuso también es corrupción, y si no te quieren pagar bien y luego te andan descuente cosas de tu sueldo por X, Z, Y motivos o circunstancias, pues también es un abuso. O sea,
Hay que entender que no podemos estar viviendo en un México lleno de abusos, que eso es el box spring y el colchón es la corrupción, el abuso es el box spring de la corrupción. Bueno, esto también se nombró al nuevo director de la Asociación de Bancos y vamos a verlo. El ingeniero Marcos Martínez Gavica entrega el mazo de mando al licenciado Luis Niño de Rivera para dar inicio a su gestión como presidente de la Asociación de Bancos de México para el periodo 2019-2021. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es testigo de honor. Hay personas que las hemos visto en otro ámbito, en otro mundo totalmente distinto, y fíjense, para mí fue una sorpresa, después de haber seguido tantos programas de deportes ahí en lo que antes era Imevisión, que se convirtió en Azteca, y precisamente Luis Niño de Rivera, para mi sorpresa, y pienso que también para muchos de ustedes, era quien estaba dando las notas del toreo. A mí el toreo no me gusta, respetuosamente lo digo, porque pienso que no es ya una situación que podamos estar trayéndonos hasta el siglo XXI. Creo que el ser humano tiene una mayor capacidad de entendimiento, de conciencia, y bueno, pero él es lo que hacía allí en Imevisión, y les traigo este fragmentititito para recordar junto a quién trabajaba este señor, fragmentitito, porque si no en YouTube nos traen cortita la vara con el hecho de meter cosas que ya saben, los derechos de autor, pero véanlo. Bueno, Luis Niño Rivera, ¿cómo estás? José Ramón, ¿cómo te va? Muy quemado, Buenas noches. Muy soleado. Sí. Pues sí, o sea, resulta que él pues estuvo mucho tiempo en la sección de toros, y también a veces se iba ahí a apoyar a estos personajes que conocimos en Imevisión, en estos programas de información deportiva, y después se desapareció. Y fíjense, también para mi sorpresa, y creo que también lo va a ser para ustedes, Niño de Rivera había ocupado la vicepresidencia del Consejo de Administración de Banco Azteca por más de una década. Este viernes Luis Niño de Rivera fue designado presidente de la Asociación de Bancos de México para el periodo 2019-2021. Cabe señalar que Niño de Rivera había ocupado la vicepresidencia del Consejo de Administración de Banco Azteca por más de una década, por lo que entonces, pues así vemos que es alguien que tiene una relación cercana con Salinas Pliego, y Salinas Pliego es parte también de sus empresarios que tiene muy cerca nuestro presidente, y que definitivamente hay muchas cosas que ya veremos cómo se manejan, que cambiar de opinión siempre es de sabios, y va a ser de sabios que banqueros y cualquier persona en nuestro país que tenga sus puestos, ¿no? Esos cartabones para llevar a nuestro país a ese puerto que nos merecemos. Pues esas son cosas que por supuesto se tienen que alinear, se tiene que trabajar, se tiene que pulir puntos, se tiene que traer leyes, se tienen que reformar leyes, y que por eso las cosas no se pueden hacer así de la noche a la mañana, y además con mucho diálogo, en donde no debe de existir para nada la mala información, ¿no? O la mala leche, o el hecho de asumir cosas, y yo me pego y yo me enterco en querer estar aquí donde yo estaba, que ya sé para lo que no serví a mi país. A mí el país no me interesa, a mí me interesa mi negocio. No, o sea, tienen que ser muy solidarios con todo ese aspecto, y a final de cuentas también habló nuestro presidente. De crecimiento, no de desarrollo. Sí, no ha funcionado la política económica en cuanto a que haya crecimiento económico, pues ya podemos imaginar
lo que ha sucedido en otros campos, en otros terrenos. Y todos sabemos, así lo demuestran los datos. En la reciente encuesta de Transparencia Internacional, entre 176 países, México ocupó el lugar 136 en corrupción. Por eso, todos nuestros esfuerzos tienen que ir orientados a erradicar, a terminar con la corrupción. Y algo muy importante que se habló con los banqueros es precisamente por que sea por competencia que se bajen las comisiones bancarias, que hay que traerlo. Yo lo he traído en otros videos en meses anteriores. Estamos pagando el doble de comisiones. Vas a un cajero que no es de tu banco, ¿cuánto te cobran? Y esto lo tenemos que ver siempre multiplicado en que no va 1 o 10 personas a hacer esto en los cajeros automáticos. Somos cientos de miles o millones de personas que lo tienen que hacer así, porque no siempre está el banco, tu banco, a la vuelta de la esquina o por donde estás. No siempre estamos en nuestra zona, ¿no? Entonces, por eso se tiene que bajar, porque además eso también es la cuestión de proteger la economía de los mexicanos, de las mexicanas, de las familias, y no puede haber ese abuso que es el box sprint de la corrupción. Y además ese dinero, pues a dónde está y a dónde se va de tantas comisiones que hemos pagado por tantos años, pero ya que se le ponga un se acabó, ¿no? Eso sería muy bueno. Y ya nada más para finalizar, dijo nuestro presidente, creo que se puede atenderse la demanda de disminución de comisiones, no con leyes, no regulando, que los bancos regulen con los bancos. Subrayó que antes de pensarse en regular, se deben de mejorar las condiciones de competencia. Si hay muchos bancos, hay competencia y los banqueros van a tener que ofrecer mejores condiciones a los clientes. Y esto va a permitir disminuir el costo del cobro de comisiones. Otra vez una frase con todo el sentido común de nuestro presidente, y que además entra dentro de la honestidad y la honradez con la que se tienen que manejar tantas cosas en nuestro país. Ese es el meollo del asunto, ¿no lo creen? Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias, sinceramente, por eso siempre se los pongo en sus comentarios, pero así de voz se los digo, por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Ya somos más de 24,000. Yo aquí les seguiré trabajando de la mejor manera. Siempre reviso puntos, trayéndoles información honesta, sincera, de un mexicano que realmente quiero a mi país, que realmente lo quiero ver resurgir, y agradecidísimo que ustedes vengan a informarse a mi canal, que es su canal, amigos y amigas. Esperándolos ver en el siguiente video. Por favor, que se pasen una excelente noche de viernes, que comience y tengan también un muy buen fin de semana. Yo por aquí seguiré, como siempre, haciendo guardia para seguirles trayendo la información que sea relevante, que vaya saliendo. Que estén muy bien. Hasta la próxima.